¿Y si te dijera que lo que más temes de ti mismo es justamente lo que puede liberarte? Has pasado años huyendo de tu sombra, ignorando tus sueños, desperdiciando tu energía y callando tu voz interior. Hoy, te voy a mostrar 4 frases de Carl Jung que van a arrancarse la venda de los ojos. No son simples reflexiones, son llaves que abrirán puertas a partes de ti que has negado toda tu vida. Si te atreves a escucharlas, no volverás a verte igual. En el vasto tapiz de la existencia, a menudo nos encontramos navegando a través de laberintos de la mente, buscando un sentido más profundo, una resonancia que trascienda el ruido cotidiano. Hay momentos en los que la vida nos presenta encrucijadas, puntos de inflexión donde las viejas certezas se desmoronan y emerge un anhelo palpable por una comprensión más auténtica de nosotros mismos y del universo que habitamos. Es en estos espacios de quietud, cuando el alma suspira por un eco de verdad, que las palabras de aquellos que han explorado las profundidades de la psique humana pueden actuar como faros, iluminando senderos hasta entonces invisibles. Carl Jung, un pionero en el estudio de la mente, nos legó un tesoro de reflexiones que, con el paso del tiempo, no han perdido su vigencia, sino que han adquirido una resonancia aún mayor en nuestra era de constante transformación y búsqueda de significado. Sus ideas no son meras teorías académicas, son invitaciones a un viaje interior, exploraciones de las capas más recónditas de nuestro ser, donde residen tanto nuestras mayores sombras como nuestra luz más radiante. Este encuentro, este momento que compartimos, es una invitación a detenernos, a respirar y a abrir el corazón a la posibilidad de una nueva perspectiva. No se trata de una simple recopilación de citas célebres, sino de una inmersión guiada en la sabiduría que Carl Jung desenterró de las profundidades del inconsciente colectivo y personal. Nos adentraremos en 4 de sus reflexiones más potentes, frases que poseen la cualidad de desmantelar nuestras preconcepciones y reconstruir nuestra visión del mundo desde sus cimientos. Cada una de estas frases actuará como una llave maestra, capaz de abrir puertas a territorios internos que quizás hemos evitado o que simplemente desconocíamos que existían. Nos enfrentaremos a la naturaleza de nuestra propia sombra, esa parte de nosotros que a menudo preferimos ignorar pero que es esencial para la totalidad de nuestro ser. Comprenderemos la importancia crucial de escuchar los susurros de nuestros sueños, esos mensajes cifrados que el alma nos envía desde el reino del inconsciente. Y, sobre todo, descubriremos el valor incalculable de sintonizar con nuestra voz interior, esa guía intuitiva que, cuando se le presta atención, nos orienta hacia una vida de mayor autenticidad y propósito. Nuestra travesía conjunta no se detendrá en la mera contemplación intelectual. El objetivo es que estas revelaciones resuenen en lo más hondo de tu ser, provocando una transformación palpable en tu forma de experimentar la vida. Nos moveremos con la delicadeza de quien pisa tierra sagrada, explorando cómo el enfrentamiento con el dolor, la aceptación de nuestras dualidades y el coraje de ser verdaderamente nosotros mismos son pilares fundamentales para un despertar profundo. A lo largo de este camino, no buscaremos respuestas externas, sino que cultivaremos la capacidad de encontrar la sabiduría dentro de ti. La vida, en su esencia más pura, es un proceso de constante descubrimiento, y las ideas de Jung nos ofrecen mapas y herramientas para navegar este proceso con mayor claridad, compasión y valentía. Prepárate para un viaje que te desafiará, te inspirará y, sobre todo, te recordará la magnificencia de tu propio viaje interior. Estamos a punto de abrir capítulos olvidados de tu propia historia, de redescubrir el poder que reside en tu interior y de abrazar una existencia vivida con una autenticidad deslumbrante. La primera joya que desenterramos de la profunda mina de la sabiduría de Jung nos confronta directamente con la naturaleza de nuestra propia sombra. A menudo, la percibimos como un mero cúmulo de aspectos negativos, de fallos y debilidades que intentamos ocultar del mundo, y lo que es más perjudicial, de nosotros mismos. Sin embargo, Jung nos revela que la sombra es mucho más que una simple acumulación de lo malo. Es, en realidad, el receptáculo de todo aquello que hemos reprimido, negado o rechazado de nuestra propia personalidad, no solo las partes oscuras, sino también los potenciales creativos, las pasiones olvidadas y las cualidades que consideramos inaceptables. Considera, por ejemplo, cómo un artista brillante puede reprimir su deseo de expresión por miedo al juicio, o cómo una persona inherentemente compasiva puede endurecer su corazón ante el dolor ajeno para no sentirse abrumada. Estas facetas, al ser empujadas al inconsciente, no desaparecen. Al contrario, ganan un poder oculto, influyendo en nuestras vidas de maneras sutiles pero a menudo destructivas. La frase que nos invita a esta reflexión es: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Profundicemos en esta revelación. El acto de hacer consciente la oscuridad no es un llamado a la autocrítica o al masoquismo emocional. Por el contrario, es un acto de valentía y de profunda autoaceptación.
Imagina que tu psique es un vasto paisaje, y la sombra es una cueva profunda y misteriosa. La mayoría de nosotros evitamos acercarnos a ella, temerosos de lo que podamos encontrar en su interior. Pero Jung nos insta a encender una linterna, no para erradicar lo que reside allí, sino para observarlo con curiosidad y sin juicio. ¿Qué sucede cuando, por primera vez, reconocemos esa ira reprimida que nos hace reaccionar desproporcionadamente ante pequeñas frustraciones? ¿O esa envidia que sentimos ante el éxito ajeno, pero que nunca admitiríamos? Al traer estas cualidades a la luz de la conciencia, les quitamos su poder coercitivo. Dejan de ser fuerzas ciegas que nos manipulan desde las sombras y se convierten en partes integrales de nuestra compleja humanidad. Esta integración es fundamental para alcanzar la plenitud. Jung sostenía que la totalidad del ser reside en la unión de los opuestos, y la sombra es uno de los opuestos más significativos. Sin su reconocimiento, nuestra vida se vive en fragmentos, en una constante lucha interna entre lo que creemos ser y lo que, en realidad, reprimimos. Piensa en cómo, a menudo, proyectamos nuestras propias cualidades negadas en los demás. Si somos incapaces de reconocer nuestra propia agresividad, es probable que percibamos a los demás como excesivamente hostiles. Si negamos nuestra vulnerabilidad, podemos sentirnos constantemente amenazados por la aparente fortaleza de quienes nos rodean. La frase de Jung, entonces, se convierte en una hoja de ruta para la autenticidad. Al abrazar nuestra sombra, no nos convertimos en seres oscuros, sino que liberamos la energía que estaba atrapada en la represión. Esta energía liberada puede ser canalizada hacia la creatividad, la compasión y una mayor comprensión de la condición humana. El proceso de hacer consciente la oscuridad requiere un compromiso sostenido con la autoobservación. No es un evento único, sino un camino continuo de exploración. Implica prestar atención a nuestros patrones de comportamiento, a nuestras reacciones emocionales inesperadas y a los sueños que pueblan nuestro mundo nocturno. Considera cómo, en tu día a día, puedes notar una tendencia a evitar ciertas conversaciones o situaciones. ¿Qué miedo subyace a esa evitación? Quizás sea el miedo al conflicto, o a la exposición de una debilidad que crees inaceptable. Al confrontar ese miedo, al preguntar qué parte de mí se esconde aquí, comienzas el proceso de integrar esa faceta de tu sombra. De manera similar, cuando te sientes intensamente atraído o repelido por alguien, pregúntate si esa persona está reflejando algo en ti que te resulta difícil de ver. Esta introspección activa es el verdadero trabajo de iluminar la oscuridad. Por consiguiente, la primera frase nos enseña que la verdadera iluminación no proviene de la negación de nuestros aspectos menos deseables, sino de su valiente integración. Es en el abrazo de nuestra totalidad, incluyendo las partes que consideramos imperfectas, donde encontramos la fuerza para vivir con mayor autenticidad. Al desmantelar la dicotomía artificial entre lo bueno y lo malo dentro de nosotros, permitimos que una energía vital más rica y completa fluya a través de nuestra existencia, transformando nuestra experiencia del mundo y de nosotros mismos de maneras profundas y duraderas. Este es el primer paso crucial en nuestro viaje hacia la comprensión de nuestro propio ser. La segunda frase de Jung que desentrañaremos nos transporta a la importancia capital de los sueños, no como meras fantasías nocturnas sin sentido, sino como el lenguaje primordial del alma, un vehículo directo de comunicación desde las profundidades de nuestro ser. Jung acuñó el término sueño como compensación, sugiriendo que nuestros sueños a menudo buscan equilibrar las actitudes conscientes que hemos adoptado, presentándonos perspectivas que hemos descuidado o negado en nuestra vigilia. La frase clave aquí es: los sueños son la vía regia hacia el inconsciente. Esta afirmación es una invitación a considerar nuestras experiencias oníricas no como un escape de la realidad, sino como una parte integral y vital de ella, una dimensión donde la psique se expresa en su forma más pura y simbólica. Es crucial entender que el inconsciente, según Jung, no es un mero almacén de recuerdos olvidados o traumas reprimidos, sino una fuente creativa y sabia, un reservorio de potencialidades y de una inteligencia que opera a un nivel diferente al de nuestra mente racional. Los sueños son la manifestación de esta inteligencia, un diálogo que mantenemos con nosotros mismos en un idioma metafórico. Por ejemplo, soñar con caer puede no significar literalmente un peligro físico inminente, sino más bien una sensación de pérdida de control en algún aspecto de la vida, o un descenso hacia aspectos de uno mismo que se han evitado conscientemente. De manera similar, encontrarse con figuras arquetípicas, como un anciano sabio o un demonio aterrador, puede representar aspectos de la propia psique que necesitan ser reconocidos e integrados. La clave reside en la actitud con la que nos acercamos a estos mensajes. En lugar de descartar un sueño perturbador o confuso, la perspectiva junguiana nos anima a abordarlo con la misma seriedad y curiosidad que dedicaríamos a una conversación importante con un amigo.
¿Qué emociones me provocó este sueño? ¿Qué imágenes o símbolos destacan? ¿Cómo se relacionan estos elementos con mi situación actual en la vida? Por ejemplo, si sueñas recurrentemente con estar perdido en un bosque, esto podría indicar una sensación de desorientación en tu camino vital, una falta de claridad sobre tu propósito o dirección. La interpretación no es un proceso rígido de descodificación, sino una exploración intuitiva, un diálogo entre el soñador y el símbolo. La frase «los sueños son la vía regia hacia el inconsciente» nos recuerda que no necesitamos ser expertos en simbolismo para beneficiarnos de ellos. Solo necesitamos la disposición a escuchar y a permitir que los sueños nos hablen. Además, Jung enfatizaba que los sueños no solo revelan aspectos reprimidos, sino que también ofrecen soluciones creativas a problemas que enfrentamos conscientemente. A menudo, cuando estamos bloqueados mentalmente ante un desafío, el inconsciente, a través de los sueños, puede presentarnos una perspectiva completamente nueva o una solución inesperada. Pensemos en un científico que, tras días de arduo trabajo sin encontrar una respuesta, tiene un sueño que le revela la clave de su investigación. Este no es un evento aislado, es un testimonio del poder inherente de nuestra mente profunda para guiarnos y apoyarnos. Cultivar una relación consciente con nuestros sueños, quizás a través de un diario de sueños, nos permite acceder a esta sabiduría interna de manera más consistente. Por lo tanto, la invitación es a considerar cada noche como una oportunidad para un encuentro sagrado con una parte esencial de nosotros mismos. Los sueños son un espejo que refleja verdades que nuestra conciencia racional puede estar ignorando o distorsionando. Al prestarles atención, al permitir que su lenguaje simbólico nos hable, no solo profundizamos nuestra comprensión de nosotros mismos, sino que también desbloqueamos vastos recursos internos para el crecimiento personal, la curación y la realización. Son la puerta de entrada a ese vasto territorio interno que Jung exploró con tanto ahínco, un reino que, al ser comprendido y honrado, nos dota de una mayor integridad y un sentido más profundo de propósito en la vida. Es a través de esta vía regia que podemos comenzar a comprender las complejas capas de nuestra propia psique. La tercera profunda reflexión de Jung que ilumina nuestro camino se centra en la energía vital que nos impulsa, la fuerza invisible que moldea nuestra experiencia del mundo y la calidad de nuestra existencia. No se trata de una energía física, sino de una cualidad espiritual, una vibración que podemos cultivar y dirigir. Jung nos habló de la importancia de la libido en un sentido psicológico, no meramente sexual, sino como la energía psíquica general que se manifiesta en todas nuestras actividades, desde el pensamiento y la emoción hasta la acción y la creatividad. La frase que resuena aquí es: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta ley universal, aplicada al ámbito de la psique, nos revela que la forma en que canalizamos nuestra fuerza interior tiene un impacto directo en nuestra salud mental, nuestras relaciones y nuestra capacidad para manifestar nuestros propósitos. Consideremos cómo esta energía se manifiesta en nuestra vida diaria. Cuando nos sentimos apasionados por un proyecto, llenos de entusiasmo y dedicación, estamos experimentando la libido fluyendo libremente. Por el contrario, cuando nos sentimos apáticos, desmotivados o agotados, es probable que esta energía esté siendo bloqueada, mal dirigida o retenida. Un ejemplo concreto podría ser alguien que, sintiéndose insatisfecho en su trabajo, canaliza toda su energía en quejas constantes y en la crítica destructiva de su entorno. Esta energía, en lugar de ser transformadora, se vuelve paralizante, creando un ciclo de negatividad que agota tanto al individuo como a quienes lo rodean. La frase de Jung nos invita a observar estas dinámicas. ¿Dónde se está yendo tu energía? ¿En qué actividades o pensamientos la estás invirtiendo? La transformación de esta energía psíquica implica una profunda autoconciencia y una elección consciente de dónde depositamos nuestra atención y nuestra fuerza vital. Por ejemplo, si una persona se encuentra rumiando pensamientos de resentimiento hacia alguien, esa energía psíquica se consume en un ciclo autodestructivo. Sin embargo, al reconocer este patrón y optar conscientemente por redirigir esa energía hacia el perdón, la autocompasión o la búsqueda de una solución constructiva, esa misma energía puede transformarse en una fuerza sanadora. El acto de perdonar, por ejemplo, no implica olvidar o justificar una ofensa, sino liberarse del peso emocional que la mantiene anclada. Esta liberación permite que la energía psíquica, antes atrapada en el resentimiento, fluya hacia la restauración y el crecimiento personal. Además, Jung destacó que la energía psíquica está intrínsecamente ligada a la búsqueda de significado y a la conexión con lo trascendente. Cuando nuestras vidas carecen de un propósito claro o de un sentido de conexión con algo más grande que nosotros mismos, nuestra energía tiende a dispersarse o a estancarse. La búsqueda de significado, ya sea a través de la vocación, las relaciones profundas, la creatividad o la espiritualidad,
Actúa como un imán que atrae y organiza nuestra energía psíquica. Pensemos en el impacto transformador que tiene el descubrimiento de una vocación que resuena con la propia alma. De repente, la energía que antes se sentía fragmentada o malgastada se canaliza hacia una dirección clara y apasionante, impulsando a la persona hacia adelante con un vigor renovado. Por lo tanto, la comprensión de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma nos empodera para ser arquitectos conscientes de nuestra propia vida. Nos anima a examinar cómo estamos utilizando nuestra fuerza psíquica, a identificar los patrones que la agotan o la bloquean, y a tomar decisiones deliberadas para transformarla en aquello que nutre y eleva nuestro ser. Esta perspectiva no es solo teórica, es una herramienta práctica para cultivar una vida más vibrante, significativa y alineada con nuestro verdadero potencial. Al dirigir nuestra energía hacia la autoconciencia, la compasión, el perdón y la búsqueda de propósito, permitimos que nuestra libido psíquica se convierta en una fuerza creativa y sanadora, transformando nuestra experiencia del mundo de maneras profundas y duraderas. Es en esta transformación donde reside la clave para una existencia plena y resonante. La cuarta y última frase de Carl Jung que exploraremos hoy nos confronta con la necesidad imperiosa de escuchar y honrar nuestra voz interior, esa guía sutil pero poderosa que emana de las profundidades de nuestro ser. En un mundo saturado de opiniones externas, de expectativas sociales y de un torrente constante de información, es fácil perder la conexión con nuestra propia sabiduría intrínseca. Jung entendía que el camino hacia la autenticidad y la realización personal pasa ineludiblemente por el desarrollo de la intuición y la confianza en la propia guía interna. La frase que encapsula esta verdad esencial es: «Conócete a ti mismo, y entonces podrás aconsejar a los demás». Esta aparente simplicidad encierra una profundidad monumental, sugiriendo que la verdadera capacidad de orientar y ayudar a otros surge de una comprensión profunda y honesta de nuestro propio paisaje interior. Profundicemos en el significado de «conócete a ti mismo». No se trata de un mero ejercicio intelectual de catalogar nuestras virtudes y defectos, sino de una inmersión valiente en todas las facetas de nuestra existencia, incluyendo aquellas que hemos explorado en las reflexiones anteriores: nuestra sombra, nuestros sueños, la energía que nos impulsa. Conocerse a sí mismo implica reconocer nuestras motivaciones más profundas, nuestros miedos ocultos, nuestras pasiones reprimidas y nuestras verdaderas necesidades. Implica también escuchar esa voz interior, esa intuición que, a menudo, nos susurra la verdad incluso cuando nuestra mente racional intenta silenciarla o racionalizarla. Por ejemplo, cuando te enfrentas a una decisión importante y sientes una fuerte inclinación hacia una opción, aunque la lógica externa parezca favorecer otra, esa inclinación es tu voz interior hablando. Ignorarla puede llevar a un sentimiento de disonancia o arrepentimiento posterior. La conexión entre el autoconocimiento y la capacidad de aconsejar a los demás es crucial. Jung observó que a menudo proyectamos en los demás aquello que no hemos integrado en nosotros mismos. Si carecemos de compasión hacia nosotros mismos, tendemos a ser excesivamente críticos con los demás. Si negamos nuestra propia necesidad de apoyo, podemos juzgar a quienes buscan ayuda. Por el contrario, cuando hemos emprendido el viaje de autoconocimiento, cuando hemos mirado honestamente a nuestra propia sombra, hemos aprendido a aceptar nuestras imperfecciones y hemos comenzado a confiar en nuestra propia guía interna. Desarrollamos una capacidad innata para ofrecer consejo con autenticidad, empatía y sabiduría. Este consejo no surge de la superioridad o del juicio, sino de la experiencia compartida de la fragilidad y la fortaleza humanas. Consideremos cómo aplicar esto en la práctica. Supongamos que un amigo te pide consejo sobre una situación difícil que está atravesando. En lugar de ofrecer soluciones rápidas basadas en tus propias experiencias o en lo que crees que debería hacer, la sabiduría de Jung te invita a primero sintonizar contigo mismo. ¿Qué resuena en ti al escuchar su dilema? ¿Te recuerda alguna experiencia tuya que te enseñó una lección valiosa? ¿Qué intuiciones surgen sobre la situación de tu amigo? Al darte un momento para conectar con tu propia sabiduría interior, puedes ofrecer un consejo más auténtico y útil, uno que esté fundamentado en una comprensión más profunda de la naturaleza humana y que, al mismo tiempo, honre la individualidad de tu amigo. Es como si, al haber navegado tus propios mares internos, estuvieras mejor equipado para ofrecer una brújula a quien se encuentra perdido en los suyos. Además, esta frase subraya la importancia de la humildad en el proceso de ayudar a los demás. El verdadero consejero no es aquel que tiene todas las respuestas, sino aquel que está dispuesto a seguir aprendiendo y creciendo, aquel que reconoce que el autoconocimiento es un viaje continuo. Al estar en sintonía con nuestra propia voz interior, también somos más conscientes de nuestros propios límites y de la necesidad de no imponer nuestras propias visiones a los demás. La ayuda más valiosa es aquella que empodera al otro para encontrar su propia sabiduría interna,
y eso solo puede suceder si nosotros mismos hemos cultivado esa habilidad. En última instancia, la invitación de Jung a conocerte a ti mismo es un llamado a la acción, un compromiso con la exploración continua de nuestro mundo interior. Es a través de este viaje de autodescubrimiento, de la integración de nuestras sombras, de la escucha de nuestros sueños y de la canalización consciente de nuestra energía vital, que nos convertimos en guías más sabios, más compasivos y más auténticos, tanto para nosotros mismos como para quienes nos rodean. La capacidad de aconsejar verdaderamente nace de la profunda y resonante experiencia de conocer y honrar la propia voz interior. Al transitar por las sendas que hemos comenzado a desbrozar, emerge una comprensión más profunda de la intrincada arquitectura de nuestro ser. Hemos vislumbrado cómo las capas más veladas de nuestra propia psique, aquellas que a menudo preferimos ignorar, no son meros vestigios de lo indeseable, sino fuerzas vivas que, al ser reconocidas, catalizan una transformación fundamental. Es como si, al iluminar los rincones oscuros de un antiguo templo, no solo reveláramos su arquitectura oculta, sino que también despertáramos su energía latente, permitiendo que su propósito original resplandezca con renovada intensidad. Esta integración no es un acto de resignación, sino de valentía consciente, un paso decisivo hacia la plenitud. La manera en que nuestra vitalidad psíquica se manifiesta y se transforma ante nuestras propias elecciones y la forma en que navegamos las corrientes invisibles de nuestra existencia, nos revela la profunda interconexión entre nuestro mundo interno y la realidad que experimentamos. Hemos contemplado cómo la energía, lejos de ser estática, fluye y se moldea, y cómo nuestra atención y nuestras intenciones actúan como poderosos catalizadores en este proceso. Es similar a observar cómo un río, al encontrar su cauce natural, adquiere una fuerza y una dirección que antes permanecían dispersas e ineficaces. Esta comprensión nos invita a una mayor responsabilidad sobre la gestión de nuestra propia esencia, a ser custodios conscientes de la fuerza que nos anima. En este punto de nuestro recorrido, podemos percibir cómo los hilos que hemos ido tejiendo comienzan a converger, creando un patrón más claro y coherente. La resonancia de nuestras experiencias internas, desde los susurros del inconsciente hasta la energía que nos impulsa, nos dirige inevitablemente hacia la necesidad de sintonizar con nuestra propia guía intrínseca. Es como si, tras un largo viaje a través de paisajes desconocidos, comenzáramos a reconocer las señales familiares que nos indican el camino de regreso a casa, a nuestro propio centro de sabiduría. Esta convergencia nos prepara para el siguiente paso, para la conclusión de esta exploración, invitándonos a contemplar las implicaciones más amplias de todo lo que hemos descubierto. El camino hacia una existencia más plena y auténtica se desvela, no como una meta distante, sino como una forma de transitar el presente. Hemos recorrido juntos un sendero que nos ha llevado desde la penumbra de lo desconocido hacia una luz cada vez más clara, un viaje interior guiado por las profundas resonancias de la sabiduría de Carl Jung. Las frases que hemos desentrañado no son meros puntos de sabiduría para ser memorizados, sino llaves que, al ser comprendidas y asimiladas, abren puertas a una percepción transformada de la vida y de nosotros mismos. La integración de nuestra sombra, ese acto de valentía que nos permite abrazar la totalidad de nuestro ser, no es un fin en sí mismo, sino el cimiento sobre el cual podemos construir una existencia más auténtica. Al reconocer y aceptar nuestras partes oscuras, liberamos una energía vital que antes estaba cautiva, una fuerza que puede ser redirigida hacia la creatividad, la compasión y una comprensión más profunda de la complejidad humana. Este no es un acto de rendición, sino de empoderamiento, el primer paso para dejar de ser meros espectadores de nuestra propia vida y convertirnos en los arquitectos conscientes de nuestro destino. La vía regia hacia el inconsciente, ese reino de sueños y símbolos que tanto fascinó a Jung, nos recuerda que la verdad más profunda a menudo reside más allá del alcance de nuestra mente racional. Los sueños no son distracciones ni meras fantasías, sino mensajes vitales de nuestro propio ser interior, un diálogo constante que busca guiarnos, equilibrarnos y revelarnos potenciales ocultos. Al aprender a escuchar este lenguaje simbólico, al prestar atención a las narrativas que nuestra psique teje en la quietud de la noche, desbloqueamos una fuente inagotable de sabiduría, intuición y creatividad. Es en esta apertura a lo irracional, en este diálogo con las profundidades de nuestro ser, donde encontramos las respuestas a las preguntas que más nos inquietan, las soluciones a los enigmas que la lógica por sí sola no puede desvelar. La energía psíquica que nos impulsa, esa libido que se transforma y se manifiesta en todas nuestras experiencias, nos enseña que somos seres de constante cambio y potencial. La forma en que canalizamos esta energía determina la calidad de nuestra vida, nuestras relaciones y nuestra capacidad para manifestar nuestros propósitos más elevados. Al ser conscientes de dónde dirigimos nuestra atención, nuestra pasión y nuestra fuerza vital, podemos transformar patrones destructivos en fuerzas creativas, y la apatía en un entusiasmo vibrante.
Esta comprensión nos empodera para ser custodios conscientes de nuestra propia vitalidad, eligiendo conscientemente aquello que nutre y eleva nuestro espíritu, en lugar de permitir que nuestra energía se disperse o se estanque. Finalmente, la invitación a conocernos a nosotros mismos para poder aconsejar a los demás, resuena como la culminación de este viaje. La autenticidad en la guía y el apoyo a otros nace de la profunda y honesta exploración de nuestro propio paisaje interior. Cuando hemos mirado a nuestra sombra, hemos escuchado nuestros sueños y hemos aprendido a dirigir nuestra energía vital, desarrollamos una empatía genuina y una sabiduría práctica que trasciende las meras teorías. El verdadero consejo no es imponer nuestras propias verdades, sino facilitar que el otro descubra la suya propia, un proceso que solo podemos facilitar si hemos recorrido ese camino nosotros mismos. Así, la esencia de este encuentro trasciende la simple comprensión de frases aisladas. Se trata de un llamado a vivir de manera más integrada, más consciente y más conectada con la totalidad de nuestro ser. La práctica de estas verdades no termina al cerrar esta ventana. De hecho, es en el silencio y en la quietud de nuestros días donde la verdadera labor comienza. Es al llevar estas percepciones a la práctica cotidiana, al permitir que la sabiduría junguiana impregne cada pensamiento, cada acción, cada interacción, que comenzamos a experimentar la profunda transformación que reside en nuestro interior. El camino hacia la plenitud y la autenticidad no es un destino final, sino una forma de ser, una danza continua entre la luz y la sombra, entre el sueño y la vigilia, entre la energía y la conciencia. Que este despertar sea el inicio de una vida vivida con una resonancia y una profundidad que hasta ahora solo podías imaginar. El viaje que Carl Jung nos invita a emprender no termina aquí, apenas comienza en tu interior. Cada día que ignoras la llamada de tu alma es un día perdido en la superficie de tu existencia. ¿Estás listo para descender a tus propias profundidades y emerge transformado? Este canal es tu compañero en ese viaje. Suscríbete ahora para recibir las herramientas prácticas que Carl Jung desarrolló para integrar sombra y luz, despertar tu potencial dormido y vivir con autenticidad radical. No solo sigas leyendo sobre la transformación experimental. Presiona el botón de suscripción y únete a una comunidad de buscadores que, como tú, están cartografiando el territorio inexplorado de su psique. Tu viaje interior comienza con un simple clic.